Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por venir esta tarde a compartir este ratito conmigo y espero que sea muy provechoso para todos, incluido para mí, por lo que me podáis aportar, seguro que sí. Y bueno, pues vamos a empezar poquito a poco. Bueno, en primer lugar quería presentarme un poquito, aunque ya me han presentado. Bueno, yo llegué al mundo de la psicología del deporte quizás por una vía un poco diferente a la de muchas personas que son especialistas en este ámbito, ¿no? Y que seguro que aquí hay algunos. Yo estudié primero biología y cuando acabé mi carrera, pues bueno, realicé un máster que me dio acceso a los estudios de doctorado. Y esos estudios de doctorado, bueno, estaban englobados dentro del ámbito del síndrome de Down. Estudiaba temas relacionados con déficits cognitivos, memoria, aprendizaje y bueno, eso fue un poquito lo que me abrió la mente y me empezó a entrar inquietud por estudiar psicología. Entonces, bueno, pues empecé a estudiar psicología y cuando acabé, pues me empecé a especializar en psicología del deporte. ¿Por qué? Pues bueno, porque yo he sido deportista desde muy pequeña, a los 8 años empecé a practicar atletismo y el deporte ha sido para mí muy importante, ha sido uno de los pilares de mi vida y yo creo que soy quien soy gracias al deporte, gracias al atletismo, porque bueno, pues me ha dado muchos valores y bueno, pues he aprendido muchísimas cosas gracias a la práctica, a la competición, al conocer a mucha gente del ámbito del atletismo, ¿no? Entonces, bueno, pues la psicología del deporte me empezó a atraer mucho, no solo por el hecho de haber sido deportista, sino por el hecho de haber necesitado en algunos momentos de mi trayectoria como atleta la presencia de un psicólogo especialista en psicología del deporte dentro de mi club, ¿no? Dentro de mi equipo. Me habría encantado, porque en ciertos momentos... ¿Sí? Se fue... Vale. Bueno, yo continúo mientras nos van poniendo la diapositiva. Bueno, pues en muchos momentos a lo largo de mi trayectoria, pues desde los 8 añitos que empecé hasta los 27 años que lo dejé, hace unos años, poquitos, que no tengo tampoco muchos más, pues sí que me hubiera gustado trabajar con un psicólogo del deporte, me habría encantado, porque seguro que habría podido disfrutar aún más, porque disfruté muchísimo, pero seguro que habría sido capaz de disfrutar mucho más en determinados momentos, en determinadas competiciones, y seguro que mi rendimiento hubiera sido mejor. O sea, es así de sencillo. Entonces yo creo que la figura del psicólogo del deporte es sumamente importante dentro de un equipo multidisciplinar en cualquier club deportivo. Tan importante es la labor del entrenador, que por supuesto el entrenador es una figura central junto con el deportista o junto con el equipo, como la figura del preparador físico. Antes comentaba con un compañero aquí que hace unos años, si pensamos en el fútbol, solo existía la figura del entrenador, pero sin embargo ya desde hace unos añitos para acá, si pensamos en cualquier equipo de fútbol, siempre hay un entrenador y hay un preparador físico, ¿no? O sea, es algo que es como inevitable. Yo espero que con el psicólogo del deporte pase lo mismo, que dentro de unos años, cuando pensemos en un equipo de fútbol o en un equipo de baloncesto, pues ya sea como algo automático, que va a haber un entrenador, un preparador físico, un fisioterapeuta, un nutricionista y un psicólogo del deporte, ¿no? Yo creo que es necesario esa multidisciplinaridad y bueno, y que así es como se debe trabajar, ¿no? Porque se genera una sinergia que es beneficiosa para todos. Entonces, bueno, pues eso es un poquito lo que me atrajo hacia esta rama, hacia este área tan bonita como la psicología del deporte. Entonces vamos a empezar con la charla, pues empezando desde la propia fisiología, ¿de acuerdo? Porque esta charla lleva por título Fisiología del estrés y rendimiento deportivo. Convierte el estrés en tu aliado. Y yo soy doctora en fisiología, entonces para mí es inevitable y es que me encanta hablar de fisiología y en este caso de fisiología del estrés, porque yo creo que antes de aplicar algo
debemos de conocer muy bien de lo que estamos hablando. Tenemos que saber qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, qué es lo que genera estrés y qué es lo que ocurre cuando sentimos esas sensaciones que todos conocemos, ¿no? Y que sabemos describir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre dentro de nosotros? Y luego vamos a llevarlo al terreno del deporte, ¿de acuerdo? Porque al final el estrés es algo que puede aparecer en cualquier parcela de nuestra vida, pero nosotros nos lo vamos a llevar a la parcela deportiva. Bien. Aquí tenemos 3 términos, son estrés, ansiedad y nivel de activación, ¿de acuerdo? Son 3 términos que se usan habitualmente como sinónimos muchas veces. Realmente no son sinónimos, ¿de acuerdo? Pero yo sí que a lo largo de la charla voy a hablar indistintamente de uno y de otro y no voy a hacer muchas diferencias, ¿de acuerdo? Yo sí los voy a tratar como sinónimos, aunque realmente no lo son. Y si hay alguien especialista en psicopatología, pues obviamente sabemos perfectamente que el estrés y la ansiedad se pueden realmente diferenciar y hay aspectos que realmente los diferencian, pero que muchas veces se tratan como sinónimos. Entonces, bueno, en el caso del nivel de activación, cuando hablamos de nivel de activación, generalmente es un concepto que se usa mucho en psicología del deporte y nos referimos a cuánto de alerta está nuestro organismo, ¿de acuerdo? Si tienes un nivel de activación alto, es que tu organismo está muy alerta, está muy activado, valga la redundancia. Pero bueno, entendemos perfectamente lo que queremos decir con ello, ¿no? Tenemos todos nuestros órganos, nuestros sistemas alerta para afrontar una situación, un nivel de activación alto. Y a veces ese nivel de activación está bajito, estamos más relajados, ¿de acuerdo? Bien, pues es un término que utilizamos mucho en deporte. En cuanto a estrés y ansiedad, ambas son reacciones fisiológicas, son reacciones emocionales que ocurren ante una situación nueva, una situación novedosa. Puede ser amenazante, puede no ser amenazante, pero que cursan con una serie de reacciones, ¿de acuerdo? Reacciones fisiológicas, cognitivas y también motoras, ¿de acuerdo? La diferencia entre uno y otro es que el concepto de ansiedad suele estar unido a una sensación más desagradable, ¿no? Cuando una persona se siente ansiosa, realmente no es una sensación agradable. Sin embargo, a veces tú puedes estar estresado, pero puede ser una sensación agradable. Entonces, eso sería, yo creo, el matiz que le pondría ahora mismo en el contexto de esta charla al concepto de ansiedad y de estrés, ¿de acuerdo? La ansiedad se experimenta como algo desagradable. A nivel fisiológico sentimos que nos sudan las manos, que el corazón late más rápido, se nos hace un nudo en la garganta, a veces tenemos problemas incluso con la respiración, nos sentimos ahogados, ¿no? Eso suele ocurrir bastante. Y a nivel cognitivo tenemos pensamientos de preocupación, malestar, inquietud, incertidumbre, ¿no? Y si pensamos a nivel motor, pues podemos estar hiperactivos o todo lo contrario, presentar hipoactividad. Podemos a veces salir, escapar, ¿no? Evitar la situación, salir corriendo, ¿no? Se producen también ese tipo de efectos motores, ¿no? Problemas también en el habla. Todo ello va unido a ese concepto de ansiedad. Y cuando hablamos de estrés, pues a veces ese estrés no es bueno y lo sentimos también como algo desagradable, pero otras veces no, no siempre, ¿de acuerdo? El estrés a veces es enemigo, a veces es aliado. Cuando hablamos de ese estrés positivo, hablamos de euestrés. Se suele utilizar el término de euestrés para esa sensación más bien agradable, es decir, hay una situación que demanda más recursos, pero tú sientes que tienes recursos suficientes para afrontar con éxito esa situación. Entonces estás activado, pero es una sensación agradable porque sabes que vas a poder con ello, ¿de acuerdo? Sin embargo, otras sensaciones no son tan agradables, hay veces que estamos estresados, a eso se le denomina distrés, cuando las sensaciones que genera esa situación no son sensaciones agradables, sino desagradables, ¿de acuerdo? Y en este caso sí que el distrés se podría asemejar bastante a lo que he definido antes como ansiedad, ¿vale? Bueno, entonces, ¿todos vivenciamos el estrés de la misma manera? ¿Todos lo vivenciamos de la misma manera? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? Pues probablemente no, ¿verdad? Porque
somos muy diferentes. Realmente no es lo mismo ser luchador de sumo, ¿no? Pesar 236 kilos y medir 2 metros, que ser modelo de alta costura, medir 1,80 m, pesar 54 kilos. Obviamente no es lo mismo ser medalla de oro en los 100 metros lisos. No he podido evitar poner a Usain Bolt, aunque ya sabemos lo que ocurrió en la última competición, pero me gusta mucho Usain. Que ser el campeón mundial de los planchazos. Obviamente somos absolutamente distintos unos a otros, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, no vivenciamos el estrés de la misma manera, ¿de acuerdo? Las tensiones vitales que soportamos también son diferentes y el estrés por ello es una vivencia individual. Pero sin embargo, aunque es una vivencia individual, podemos agrupar todos los cambios fisiológicos o adaptativos que se producen, que son inducidos por el estrés, y tratar de establecer una serie de generalizaciones, ¿de acuerdo? Es decir, aunque la percepción sea diferente, realmente cuando una persona está sometida a estrés, su cuerpo experimenta una serie de reacciones que sí que son similares, muy parecidas entre todos. Entonces se establecen una serie de generalizaciones y se habla del síndrome general de adaptación. Es decir, ¿qué es lo que ocurre en mi cuerpo cuando una situación es nueva para mí y tengo que afrontarla? Entonces, ese síndrome general de adaptación sigue un poquito este perfil que veis aquí. ¿De acuerdo? Esto sería el perfil de cualquier persona cuando está expuesta a una situación que demanda muchos recursos, ¿de acuerdo? Entonces, primero tenemos una fase de alarma, una fase de preparación. Es la fase en la que nuestro cuerpo despliega todo su potencial, todos los órganos se ponen en marcha, todos los sistemas, aparatos que forman nuestro organismo se activan para poder afrontar con éxito esa situación, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una compañera, una sustancia que es una hormona, la adrenalina. La adrenalina empieza a brotar, las glándulas suprarrenales empiezan a producir adrenalina y la liberan a la sangre. Es la hormona del estrés junto con otra que vamos a ver ahora a continuación y nos preparan para la acción, ¿de acuerdo? Nos prepara para la acción, la adrenalina. A continuación se produce la fase de resistencia. En esta fase de resistencia el estímulo estresante sigue ahí, ¿de acuerdo? Sigue ahí, el jefe que nos está dando la lata o el coche que nos viene a atropellar, que tenemos que salir corriendo, el animal que nos viene a atacar, ¿no? Ahí sigue, entonces tenemos que seguir gestionando todos esos recursos que tenemos para poder salir de esa situación lo mejor posible. Entonces, en este caso, tenemos otra hormona, que es el cortisol, que también se va liberando. Digamos que la adrenalina es inmediata y el cortisol se libera un poquito después. Pero las dos juntas son las que nos permiten que esta reacción se produzca, ¿de acuerdo? Están implicadas en el estrés y en la ansiedad. Pues bien, ahora mismo podría ocurrir que ese estímulo desaparezca, o que nosotros hayamos podido solventar bien la situación, entonces volveríamos a bajar aquí y seguiríamos perfectamente, ¿de acuerdo? Nuestro nivel normal de activación. O a veces puede prolongarse mucho tiempo, y claro, pues si estás activado mucho tiempo, estás gastando toda tu energía, ¿no? Todos los recursos que tiene tu cuerpo se van acabando, se van agotando. Entonces entraríamos en la fase de agotamiento. ¿De acuerdo? Es un problema entrar en esta fase. Esta fase de agotamiento conlleva enfermar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que intentar que no se prolongue demasiado este estado para no ponernos enfermos. ¿De acuerdo? Hablaremos de esto un poquito después, a continuación. Pues bien, entonces teniendo en cuenta esta gráfica que os muestro, se ve claro que existen dos tipos de estrés, ¿no? Un estrés agudo, que sería el que había descrito antes, cuando acaba aquí y volvemos a bajar a este nivel, que es el normal, o un estrés crónico, que es cuando ya se prolonga a lo largo del tiempo, y es ese estrés que es perjudicial. Una persona que tiene estrés crónico, obviamente eso ya no es saludable,
El estrés agudo sí, puede ser muy adaptativo en muchos momentos porque es necesario para actuar en muchas ocasiones, pero cuando se cronifica no, ¿de acuerdo? Ahí enfermamos. Bien, pues fijaros, esto es lo que ocurre cuando se produce esta subida, ¿de acuerdo? Mediada por la adrenalina y este mantenimiento por el cortisol. Esta respuesta de estrés es lo que llamamos respuesta de lucha, huida o parálisis. ¿Os suena esa respuesta? Seguro que sí. La respuesta de lucha, huida o parálisis es una respuesta muy antigua, la hemos heredado ya de nuestros antepasados, del Homo ergaster, del Homo heidelbergensis, de esos ancestros que vivieron miles de años antes que nosotros y que gracias a que tenían esta respuesta, gracias a que desplegaban esta respuesta, nosotros estamos aquí, porque si no estarían todos muertos y nosotros no hubiéramos llegado a evolucionar, ¿de acuerdo? Imaginaros a uno de estos ancestros nuestros que está pues por el bosque y de repente le aparece un mamut, pues bueno, lo que tiene que hacer es o bien cazarle, o bien salir corriendo, o bien otra opción, quedarse paralizado y esperar que no le vea y que pase de largo el mamut. Pues bien, eso es a lo que le llamamos respuesta de lucha, huida o parálisis. Y lo que tiene en común esta respuesta es que se produce una serie de manifestaciones fisiológicas muy claras y que todos lo conocemos porque no solo se activa cuando viene un perro o viene un mamut, es decir, esta es la respuesta que tiene cualquier persona cuando está estresada, ya sea en el trabajo, en la escuela o en el deporte, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que los músculos demandan más sangre, ¿de acuerdo? Porque la musculatura se tensa, tiene que actuar, en este caso tiene que salir corriendo, entonces demanda más sangre. Por esa razón empezamos a respirar más rápido. Empezamos a respirar más rápido porque necesitamos llevar más oxígeno a esos músculos que necesitan nutrirse. Además, el corazón empieza a latir más rápido, empieza a bombardear sangre con mucha más fuerza y con mucha más rapidez. ¿A dónde? Pues a esa musculatura que está demandando más oxígeno, ¿de acuerdo? Más oxígeno y más glucosa, nuestra fuente de energía, azúcar. Sale el azúcar que tenemos guardado en nuestros almacenes, en el hígado, por ejemplo, sale a la sangre para que lo capte la musculatura, que también lo necesita para que se pueda contraer. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo, hacer la digestión, absorber los nutrientes, eso da igual. Ahora no es el momento de digerir, ahora es el momento de salir corriendo, así que se paraliza todo eso. ¿De acuerdo? O sea que todo esto es lo que ocurre en nuestro cuerpo. Os he destacado algunas de las acciones más importantes, pero bueno, en realidad ocurren muchísimas otras acciones a otros niveles, pero estas son muy claras y son las que nos permiten realmente actuar y salir airosos de esta situación. O no, pero bueno, esperemos que sí. Bien, por tanto, esta respuesta es adaptativa. Y esta respuesta que tenían nuestros ancestros la seguimos teniendo hoy en día, porque hoy podemos cruzar la carretera y puede que un coche venga y tenemos que salir corriendo, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que ocurre hoy en día en las sociedades en las que vivimos, cada vez más estresadas? Hoy en día muchos de estos estímulos que antes duraban unos segundos, porque pensemos en el ejemplo que he puesto antes, eso dura unos segundos, o cazas al mamut o él te caza a ti. ¿De acuerdo? Entonces, o bien porque te mata, o bien porque le cazas tú, o bien porque no te ve y él sigue por su cuenta y tú por la tuya, pero eso dura unos segundos. Esta respuesta de estrés era muy cortita, entonces luego volvías a estar en tu estado normal, un nivel de activación normal y perfecto, muy saludable todo. Pero es que hoy en día vamos a imaginarnos ese jefe que te está dando la lata en el trabajo, que te está bombardeando con trabajo todos los días, unas presiones tremendas diarias, no es un día, no son dos, es toda la semana siguiente, la semana siguiente, la semana siguiente. Ese estrés, esa respuesta, no dura unos segundos, dura mucho tiempo, ¿de acuerdo? Estamos estresados, hay un estrés crónico, ¿sí?
Y eso sí tiene consecuencias muy perjudiciales, ¿no? Muy relacionadas con esa fase de agotamiento de la que hablaba antes. Por eso tenemos que mantenernos en equilibrio, en homeostasis, ¿de acuerdo? Tiene que haber un equilibrio, es un equilibrio dinámico, y tenemos que ir pasando adecuadamente de aquí, que es el sistema nervioso simpático, gracias al que presentamos esta respuesta de lucha, huida o parálisis, pero tenemos que pasar aquí, sistema nervioso parasimpático, que es el que domina cuando estamos en reposo, cuando estamos relajados, cuando estamos haciendo la digestión. Entonces tiene que haber un equilibrio entre estas dos ramas del sistema nervioso autónomo, ¿de acuerdo? La simpática y la parasimpática. Y para pasar de un lado a otro, hay personas que tienen mucha facilidad, es algo innato, ¿no? que a veces pues, uno nace con esa capacidad de poder relajarse de una manera muy fácil y poder pasar también a una respuesta más activada, más estresada para solventar un problema pues, también con mucha facilidad. Otras personas no, otras personas obviamente necesitan la ayuda de un profesional para poder gestionar bien esto y poder pasar. Generalmente el problema es que estamos mucho aquí y que no sabemos pasar aquí. Entonces, para eso también está la figura del psicólogo, para ayudarle, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro organismo se encuentra en homeostasis, Cuando está saludable, se encuentra en homeostasis y pasa de un lado a otro en función de los requerimientos de la situación. Si esta se pierde, enferma, ¿de acuerdo? ¿Cómo enfermamos? Pues bueno, en esa fase de agotamiento de la que hablaba antes, lo que ocurre es que el sistema inmunitario, por ejemplo, se debilita. ¿De acuerdo? Tenemos mucho más riesgo de padecer enfermedades, infecciones. Sería, por ejemplo, el caso del burnout, en el caso de los deportistas, ¿no? Se queman, A un deportista que está sometido a mucha presión toda la temporada, entrenamientos muy intensos, no hay un descanso adecuado. Ese deportista puede padecer burnout, esa falta de motivación, ese cansancio, esa apatía, más susceptible de presentar infecciones, enfermedades, catarros. Bueno, pues eso no puede ser, no puede ser que enfermemos. También úlceras gástricas, muy típico, ¿no? Muy asociado al estrés crónico, las úlceras gástricas. Por no hablar de las enfermedades ya de tipo cardiovascular. Hipertensión, mayor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares como un infarto, ¿de acuerdo? Una trombosis, etcétera. Bueno, todos conocemos un poquito enfermedades ligadas al aparato cardiovascular. ¿Y aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando estás mucho tiempo sometido a un estrés crónico, luego viene depresión también, ¿no? Cuando agotas todos los recursos del cuerpo, luego es cuando viene el bajón, ¿no? Entonces, esto también produce alteraciones en neurotransmisores que están relacionados con el bienestar psicológico, serotonina, dopamina, y puede conducir a trastornos de ansiedad, depresión, etc. Por lo tanto, es muy importante trabajar el tema del estrés y de la ansiedad, ¿de acuerdo? Porque el estrés y la ansiedad están presentes en la vida en general. Están presentes en el entorno familiar, en la escuela, en la universidad, en el trabajo y en el deporte también. Los deportistas experimentan estrés y lo experimentan en todos los ámbitos, ¿de acuerdo? ¿A qué situaciones tiene que enfrentarse un deportista? Vamos a dar un poquito el paso al terreno más aplicado. Vamos a dar el paso al deporte. ¿A qué situaciones se tiene que enfrentar un deportista? Pues bueno, a un partido importante, por ejemplo, ¿no? Obviamente el contexto deportivo puede ser una situación estresante en muchos momentos para el deportista. Después vamos a ver, ahora a continuación, qué es lo que puede hacer dentro del contexto deportivo, qué es lo que le puede estresar a un deportista. Pero eso solo, el deporte, lo que le puede generar estrés, ¿es solo una situación deportiva? No, porque el deportista, a no ser que sea un deportista profesional que solo se dedique a esto, también tiene otros ámbitos de la vida y aunque se dedique solo al deporte y sea su fuente de ingresos, también sigue teniendo otros ámbitos en su vida, ¿de acuerdo? Algunos deportistas, por ejemplo, estudian.
¿no? Y eso también les puede generar estrés. Yo recuerdo que cuando competía, y yo no era profesional, pero bueno, competía a nivel nacional, para mí era muy importante el atletismo y bueno, pues rendía bien, pero para mí también era muy importante el estudio, entonces yo no dejé de estudiar y compaginaba esas dos parcelas de mi vida e intentaba ser muy buena en el deporte, intentaba también sacar las mejores notas en la universidad, era muy complicado estar arriba. Era muy complicado y eso me generaba estrés, eso me estresaba, ¿de acuerdo? Entonces, los deportistas, algunos estudian, porque hay deportistas muy buenos, muy buenos, que no se dedican única y exclusivamente al deporte. Los deportistas también pueden tener pareja. Una deportista puede tener novio y un deportista también puede tener pareja, por lo tanto, eso también puede generar estrés. Eso también puede generar estrés porque imaginaros que la novia del chico, el chico es el deportista, vive lejos y se demandan atención el uno al otro, ¿no? Y esas demandas atencionales pueden suponer una fuente de estrés para el deportista que en un momento dado tiene que dedicar mucha atención a su pareja, tiene que dedicar mucho tiempo al deporte y además está estudiando. Estrés. Familia. Algunos deportistas también tienen que hacer frente a una familia con hijos donde se producen problemas. Y eso puede generar estrés. Y por supuesto el trabajo, porque no todos los deportistas obtienen sus ingresos únicamente del deporte, tienen que compaginarlo con el trabajo. Y a veces en el trabajo estamos un poquito sobrecargados, ¿no? Entonces eso también puede generar mucho estrés. Bueno. Quiero poneros un vídeo, ahora es un vídeo corto. En este caso lo que vais a ver es un deportista muy jovencito que debuta por primera vez en Primera División. Este deportista pertenece a un equipo que es el Hércules y debuta por primera vez contra el Athletic de Bilbao. Entonces vamos a ver qué es lo que le pasa, ¿de acuerdo? Va a experimentar un ataque de ansiedad. Se llama Kiko Femenía, el deportista, el futbolista, y quiero que os fijéis en qué es lo que le pasa a él, cómo experimenta ese ataque de ansiedad a nivel motor, qué es lo que le pasa, qué es lo que percibís a nivel fisiológico, igual no está respirando bien, ¿no? O sea, que os fijéis un poquito en todo lo que os he comentado ahora, de reacciones fisiológicas, cognitivas, motoras, a ver si podéis ver alguna en él. Y también quiero que os fijéis en la figura del entrenador, lo que dice, cómo actúa, y también en la de sus compañeros, ¿de acuerdo? Y después iremos comentando, no tanto ahora, sino a lo largo de la charla, iremos aludiendo a este vídeo en determinados momentos. 57 de partido. Con el marcador en contra, el Boquerón Esteban decide introducir un revulsivo, Kiko Femenía, joven perla de la cantera herculana y que difícilmente olvidará el día que debutó en Primera División. En el primer balón que tocó estuvo desacertado. También falló en el segundo. Y en el tercero. El Boquerón le reprendía desde el banquillo. Pero por mucho que lo intentara, Kiko estaba completamente fuera del partido. Poco tiempo después, Esteban descubriría al fin qué es lo que estaba sucediendo. Ha habido un momento que ha cogido 3-4 balones que no ha salido bien. Él mismo se agobia, es un problema un poquito más de ansiedad. Algo tan humano, pero tan difícil de ver en el césped de un campo de fútbol como un ataque de ansiedad. Un contratiempo que daría la medida de un jugador y el compañerismo de un vestuario. Solo llevaba un cuarto de hora en el césped, pero le habían abandonado totalmente las fuerzas.
e incluso empezaba a faltarle el aire. Poco pareció ir recuperando la confianza en su juego. Desde la grada también quisieron reconocer el esfuerzo de este canterano, auténtico ojito derecho de la afición herculana. Pronto devolvería tanto apoyo con un regate que dio por fin muestras de su enorme calidad. No fue suficiente para evitar la derrota. Su equipo había caído ante el Athletic, pero él había conseguido derrotar su bloqueo el día que debutaba en Primera División. Bueno, aquí claramente vemos cómo presenta un ataque de ansiedad. Probablemente Kiko pues era un diamante en bruto, ¿no? Y todo el mundo esperaba mucho de él. Seguro que la prensa ya lo había dicho por todo lo alto, los medios de comunicación en general. Y bueno, pues al principio igual tenía maripositas en el estómago, pero a medida que se acercaba el momento de debutar, pues esas mariposas empezaron ya a convertirse en verdaderos pájaros. Y esa sensación de nervios se convirtió en un ataque de ansiedad en el partido. Entonces, quería que os fijarais en la respuesta del entrenador porque es muy distinta a la que tienen sus compañeros y el entrenador está a punto de sacarle del partido. Y no lo hace porque los compañeros le dicen que el partido no es importante, que lo importante es Kiko y que Kiko esté bien. Entonces, digamos que le dicen, probablemente el más veterano de todos, quizás el capitán, que no, que le deje, que el partido da igual, que lo importante es Kiko y que esté bien. Entonces actúan con Kiko como si fueran psicólogos, están haciendo psicología sin darse cuenta. Me parece que es muy representativo. Y os lo quiero poner ahora porque, bueno, como vamos a empezar precisamente a hablar de algunas de las cositas que son importantes tener en cuenta para manejar la ansiedad, para bajar la ansiedad, pues algunas de esas técnicas que vamos a ver, pues las hacen sin querer los compañeros de Kiko, se lo están comentando desde la banda. Entonces, bueno, después vamos a volver un poquito más al vídeo, ¿de acuerdo? Vamos entonces a ver qué son esas situaciones que pueden provocar estrés en un deportista, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es ya el contexto deportivo. ¿Por qué se puede poner nervioso un deportista? ¿Qué frases puede decir un deportista y que nos pueden sonar, pues, pueden ser muy familiares para todos? Este torneo significa mucho para mí. ¿No? Un deportista se puede poner nervioso porque este torneo significa mucho para mí. Es decir, lo que es la importancia del evento, ¿de acuerdo? La importancia del evento puede generar, si es un evento importante, como puede ser un europeo, pues puede generar bastantes nervios, bastante ansiedad en un deportista. Compito mañana y estoy durmiendo mal. Típico, ¿no? Los nervios cuando se va acercando el evento. Es decir, la propia inminencia del evento, una persona 2 semanas antes de la competición puede estar relativamente tranquila, pero probablemente los días antes empieza a experimentar nervios y quizás empieza a dormir un poquito peor. No sé quién va a arbitrar. La incertidumbre. La incertidumbre nos genera ansiedad, nos genera estrés.
Es bastante típico pues, que intentemos de alguna forma disminuir esa incertidumbre o que desaparezca esa incertidumbre. Por ejemplo, yo como atleta lo que solía hacer mucho era mirar las marcas de mis rivales a las que me iba a enfrentar. Yo sabía con quién iba a competir en un campeonato de España y me gustaba revisar bien las marcas de todas mis rivales para saber perfectamente a quién iba a tener en la pista de atletismo. Bueno, a veces es un arma de doble filo porque te puede generar un poquito de ansiedad también el saber las marcas de todas tus rivales, pero bueno, generalmente la incertidumbre en sí es bastante ansiógena y el que vaya desapareciendo, conociendo ciertos datos, pues suele ser beneficioso para el deportista, ¿no? Saber en el caso del fútbol quién va a ser el que va a arbitrar, cómo juega el equipo con el que vas a enfrentarte, ¿no? Entonces todo eso suele ser positivo, ¿no? El ir y sabiendo a lo que te vas a tener. Creo que no lo voy a hacer bien, ¿no? La amenaza de fracaso. ¿No? La amenaza de fracaso, creo que no lo voy a hacer bien. Bueno, esto está muy relacionado con una falta de autoconfianza y esto me lleva a deciros que el estrés y la ansiedad no deben tratarse de manera aislada, sino que siempre deben de tratarse, de gestionarse, de ejercitarse, unidas al resto de variables psicológicas, entre ellas la autoconfianza, ¿de acuerdo? No podemos, digamos, tratar el estrés y la ansiedad de forma aislada. Generalmente eso va unido a todo lo demás, a la autoconfianza, a la motivación, a la cohesión, a todas las variables que encontramos en el deporte. Y en este caso, probablemente la autoconfianza sea lo que más esté comprometido y quizás habrá que trabajar primero la autoconfianza y trabajando la autoconfianza los niveles de estrés de esta persona disminuyan porque ya no sentirá esa amenaza de fracaso, ¿no? Ya no sentirá que no lo va a hacer bien. Es la primera vez que voy a un europeo. Bueno, pues entonces también sería lógico que el atleta o que el jugador de baloncesto sienta ciertos nervios, ¿no? Una situación que es desconocida, que es novedosa, siempre genera estrés, siempre. Es inevitable sentir nervios, sentirte un poco ansioso cuando vas a hacer algo que no has hecho nunca. Entonces, para eso es importante, por ejemplo, recrear situaciones similares durante el entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, en atletismo, pues realizar un entrenamiento que esté constituido por el mismo número de saltos, ¿no? Yo, por ejemplo, saltaba longitud y triple salto. Pues bueno, un entrenamiento que sea de hacer 6 saltos, 3 saltos más la mejora, más los otros 3 saltos, con el banderín para el nulo, para incluso si se puede utilizar la megafonía, pues la megafonía. No sé, intentar recrear las situaciones más parecidas a las de la competición, ¿de acuerdo? Para que luego cuando vayas a competir pues no te resulte tan novedoso, tan desconocido. En el caso de otros deportistas, de otros deportes, pues por ejemplo también lo que suelen hacer es entrenar los días antes en el mismo campo, ¿no? En la misma cancha, el ir familiarizándose con el entorno en el que van a competir, eso es importante, ¿de acuerdo? Utilizar el mismo campo de fútbol para entrenar los días antes, la misma pista de atletismo, ¿no? Te vas ya familiarizando con todos esos estímulos nuevos. En la última competición lo hice fatal. Bueno, en la última competición lo hice fatal. En este caso, las experiencias previas frustrantes, pues también son una fuente ansiógena. Si tú has tenido una experiencia previa que no ha sido positiva, que tú lo consideras un fracaso, que para ti es un fracaso, pues quizás después también eso te puede generar estrés. En este caso también es importante trabajar la autoconfianza y probablemente también habrá que trabajar los objetivos, lo que es, ¿por qué para ti es un fracaso? ¿Qué es para ti hacerlo bien? ¿No? ¿Qué es para ti no fracasar? Que no te gane esta atleta o este otro deportista, quizás hay que ajustar las expectativas y los objetivos, ¿de acuerdo? Para que genere más autoconfianza y no haya este problema de ansiedad por haber tenido un fracaso previo. Tengo 3 exámenes la semana antes del Campeonato de España.
Es típico en muchos deportes. En atletismo, por ejemplo, siempre coincidía época de exámenes con época de campeonatos de España, de competiciones más importantes. Entonces, estabas como un tiro, pero luego llegaba el mes de las competiciones, empezabas a estudiar, empezabas a revolucionarte y el rendimiento disminuía. Y no sabías por qué, pero si hace un mes estaba súper bien, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que pasa es que tienes ahora otras demandas y por lo tanto estás sobreactivado y tu rendimiento está disminuyendo. Entonces hay que gestionar esto de alguna manera, ¿de acuerdo? O sea, fijaros que hay muchas situaciones que pueden generar estrés en un deportista, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es el entorno deportivo y, bueno, en este caso, situaciones de entornos no deportivos, como por ejemplo, pues en este caso los exámenes, ¿no? O como hemos visto antes, otras situaciones también personales, familiares, laborales. Entonces, bueno, pues el psicólogo, ¿no? Y esto sobre todo para los psicólogos que estéis aquí, ¿cómo podemos evaluar, ¿no? En este caso, una situación de ansiedad, de estrés en un deportista, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la evaluación? Pues bueno, tenemos 3 niveles, ¿no? De respuesta, que es el fisiológico, que es el cognitivo y que es el motor. Entonces podemos utilizar diferentes métodos para evaluar en cada caso. A nivel fisiológico, lo que hacemos, o lo que se puede hacer, que ahora además pues está en auge, es el uso de una técnica que es el biofeedback. No sé si lo conocéis, pero el biofeedback es una técnica que lo que hace es registrar los valores de diferentes variables fisiológicas a través de un aparato que tenéis aquí, que tiene pues 4 canales o 5, generalmente 4. Lo que hacemos es valorar diferentes variables, por ejemplo la frecuencia cardíaca, la respiración. Podemos también evaluar la conductancia electrodérmica, es decir, cuando una persona presenta estrés, está ansiosa, las glándulas sudoríparas empiezan a activarse y generan sudor. A veces lo notamos muy bien en las manos, pero es que aunque nosotros no lo notemos, un nivel de activación alto inevitablemente produce cambios en la conductancia electrodérmica de la piel, aunque no sea observable el sudor, ¿de acuerdo? O sea, se puede cuantificar. Entonces, esto nos ofrece variables muy objetivas, variables fisiológicas muy objetivas que nos están indicando cuánto de activado está el deportista, ¿de acuerdo? Además, también podemos incluso ponerle una serie de estímulos visuales o auditivos mientras se le está realizando la técnica y ver realmente qué reacciones ocurren en su cuerpo. Podemos poner un estímulo neutro, un estímulo que puede ser ansiógeno para el deportista, otro estímulo diferentes y ver lo que pasa, ¿no? Vamos estudiando un poquito así al deportista. Es una técnica interesante que se utiliza mucho en investigación y también en la parte más aplicada. ¿Cuál es la técnica de biofeedback más tradicional, la que se ha utilizado toda la vida? Pues el pulsómetro. El pulsómetro es una técnica de biofeedback, así de simple. El pulsómetro nos está ofreciendo la frecuencia cardíaca y esas variaciones que se producen en la frecuencia cardíaca pues se pueden generar por diferentes estímulos, ya sea porque estás entrenando a diferentes intensidades, pero también se pueden producir por otro tipo de estímulos de alrededor que te pueden hacer que el corazón lata más rápido o más lentamente, ¿no? Entonces es una técnica fisiológica que se utiliza mucho. Bueno, a nivel motor, la observación es muy importante y aquí entra también la labor del entrenador, del preparador físico. Es importante observar la conducta del deportista, ¿de acuerdo? En competición, en entrenamientos. Es decir, no solo cuál es su conducta, su comportamiento motor a nivel técnico,
que sí, hay que observarlo, pero también cómo él interacciona con el entrenador, si le ves hiperactivo, si le ves todo lo contrario, muy pancho, con los compañeros, cómo actúa. O sea, hay que observar, ¿de acuerdo? Y eso lo va a hacer el psicólogo, lo va a hacer también el entrenador, el preparador físico, y tendrán que hablar, tendrán que comunicarse y entre todos establecer también una serie de conclusiones y todo lo que venga de todas las partes es información necesaria, ¿de acuerdo? También se pueden utilizar vídeos, registros de vídeos, observar en el caso de partidos, entrenamientos. Y por supuesto, la entrevista. La entrevista también, pues importante. El psicólogo tendría que entrevistar al deportista, a los deportistas, y ahí obviamente se obtiene información muy valiosa, es información que es la que te da el deportista, ¿de acuerdo? No es tan objetiva como la técnica fisiológica, porque el deportista te va a decir lo que él considere, pero es una técnica muy importante, ¿de acuerdo? La entrevista. Los autorregistros. Los autorregistros también me parece que son muy prácticos, muy necesarios para el propio deportista, para ser consciente él mismo de cuándo siente ansiedad, cuándo se estresa y qué es lo que siente, ¿no? Para adquirir incluso más conciencia corporal, ¿no? Un autorregistro, puede haber de diferentes tipos, pero en general pues suelen tener este esquema, se le da una ficha con situación, ahí es donde el deportista pues tiene que describir cuál es la situación que le ha producido ansiedad, cuál es la respuesta cognitiva, el pensamiento automático, es decir, qué es lo que has pensado en esa situación que ha podido generar esa respuesta de ansiedad. ¿Cuál es la respuesta fisiológica? Es decir, ¿cómo lo sientes? Pues es que noto que se me ha cerrado el estómago, me han empezado a sudar las manos, pues todas las respuestas que hemos visto antes, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta motora? Pues me he empezado a poner muy hiperactivo y me he tenido que ir corriendo, he tenido que salir o me he enfrentado. Entonces, estos autorregistros están muy bien durante, por ejemplo, una semana, pedirle al deportista que vaya registrando todas esas situaciones que le pueden generar o que les están generando ansiedad, y luego lo miran tanto el psicólogo como el entrenador junto con el deportista y van estableciendo pues conclusiones, ¿no? Por ejemplo, pues en este caso, lunes en casa ensayando la exposición, estaba solo, no me voy a acordar y el profesor va a pensar que no lo he preparado, ese es el pensamiento que se disparó. Bueno, pues esto es una lectura de pensamiento, o sea, tú no puedes saber lo que está pensando el profesor, ¿no? Obviamente, esto ya son las conclusiones a las que llegaría el psicólogo. El martes, en casa estudiando para el examen, estaba solo, si no apruebo este examen no sacaré la asignatura ni la carrera ni podré hacer el máster, todo depende de este momento. Bueno, catastrofismo, absoluto, pensamientos muy polares, por lo tanto, todo esto hay que trabajarlo. Y también, por otro lado, tenemos cuestionarios. Hay muchos cuestionarios, pero bueno, este es un cuestionario que se utiliza habitualmente para evaluar la ansiedad, ansiedad-estado y ansiedad-rasgo. Es el cuestionario STAI y son 20 cuestiones, 20 premisas para valorar la ansiedad-rasgo, es decir, ¿cuál es la predisposición que tiene el deportista a preocuparse por las cosas, ¿no? Eso es lo que nos va a decir estas 20 preguntas, estos 20 enunciados. Y los otros 20 enunciados para valorar la ansiedad-estado, lo que nos va a decir es cuánto de ansioso está ahora mismo ese deportista, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre ansiedad-estado, que es ahora, este deportista está al nivel 3, está súper ansioso. Pero la ansiedad-rasgo, al valorar esas 20 cuestiones, imaginad que nos da un 1. Entonces, ese deportista, aunque ahora mismo está súper ansioso porque en ansiedad-estado tiene 3, en realidad, generalmente, él no tiende a preocuparse demasiado. Entonces, esta situación le debe estar generando, le está generando mucha ansiedad, pero es esta situación, porque él normalmente suele gestionar bastante el estrés, bastante bien. Hay veces, sin embargo, que
los deportistas tienen una probabilidad o tienen una tendencia natural a estresarse o a sentirse ansiosos, porque igual tienen un 3 de promedio. Entonces, bueno, ahí hay mucho trabajo que hacer, porque obviamente cualquier situación le va a disparar la ansiedad estado, puesto que ya tiene una ansiedad rasgo muy alta. Bueno, en cualquier caso, después de evaluar y de darnos cuenta que el deportista tiene ansiedad, que hay que trabajar con él, ¿cuáles son las consecuencias de no trabajar con él adecuadamente esa ansiedad? Pues bueno, obviamente la disminución del rendimiento, ¿no? Vale, eso es algo que es muy importante, probablemente es lo que más le importe al propio deportista, al entrenador, pero bueno, también tiene otra serie de consecuencias, la ansiedad. Para mí la más importante de todas es el bienestar, o sea, es que no te encuentras bien. Entonces yo creo que el deporte, la principal función que tiene todo deporte es el disfrutar y el sentirte bien. Y cuando hay estrés, cuando hay ansiedad, eso es imposible. Entonces, ¿qué otras consecuencias puede tener la ansiedad? Por un lado, rendimiento, disminuye, pero fijaros, también disminuye la capacidad atencional y la capacidad de concentración. Os decía antes que no hay que mirar el estrés y la ansiedad de forma aislada, sino que va muy de la mano con otras variables psicológicas, entre ellas pues la atención y la concentración. Cuando una persona está muy nerviosa, la atención disminuye muchísimo y la concentración, la capacidad de estar concentrado también. El foco atencional se estrecha un montón y entonces descuidas muchos factores, muchos estímulos que podrían ser muy importantes para abordar con éxito esa situación. Entonces, en el ámbito del deporte, el hecho de descuidar ciertos estímulos puede hacer que tus movimientos sean menos precisos y que cometas también más errores. Y eso no solo disminuye el rendimiento, sino que además puede aumentar el riesgo de desarrollar una lesión. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos otra consecuencia, el aumento de las lesiones. Por supuesto también tenemos por aquí el burnout, que ya lo había mencionado antes. ¿De acuerdo? El deportista, si está mucho tiempo sometido a una presión muy alta a lo largo de la temporada, muchos entrenamientos, mucha intensidad, poco descanso, al final lo que ocurre es que se va a quemar, su motivación va a disminuir mucho y va a haber apatía, en fin, una serie de consecuencias que no deseamos para ningún deportista, porque generalmente, bueno, no sé si generalmente, pero algunas veces eso puede conducir al abandono, que es lo último que queremos en nuestros deportistas, ¿de acuerdo? Que abandonen. Y también otras consecuencias de la ansiedad y del estrés son algunas psicopatologías que pueden estar relacionadas con ellas. Por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, abuso de sustancias, ¿de acuerdo? Trastornos del estado de ánimo, depresión. Bien, hay algunos factores que pueden mantener este estado de ansiedad o de estrés. Y ahora voy a volver al vídeo que hemos visto antes, al vídeo que hemos visto de este jugador tan jovencito que debutaba en Primera División. Y entonces vamos a pensar en qué hubiera ocurrido si el entrenador le hubiera sacado. Porque al principio veíamos que sí, vale, el jugador no lo estaba haciendo bien, estaba bastante bloqueado, estaba cometiendo errores de principiante, pero el entrenador le estaba dando mucha caña, le estaba poniendo en evidencia delante de todo el mundo, delante de un estadio lleno. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido si el entrenador le hubiera sacado del partido? Pues lo que hubiera ocurrido si el entrenador lo hubiera sacado del partido, que probablemente lo hubiera hecho si no le hubieran metido presión los compañeros, se hubiera producido una conducta de escape, forzada en este caso, por el entrenador. En el caso del jugador, quizás al principio le hubiera relajado al sacarle del partido, quizás se hubiera sentido aliviado. Y es más, probablemente él igual al principio lo estaba pensando, por favor, sácame del partido, no quiero hacer más el ridículo, sácame de aquí. Pero a largo plazo eso hubiera sido perjudicial, ¿de acuerdo? Esto podría haber prolongado esta situación en el resto de partidos. Por tanto, hubiera sido un gran error sacar al deportista. En el caso de
algunos atletas, hay veces que, por ejemplo, yo conocía a un atleta que cuando estaba corriendo en un 5000 y veía que no iba a quedar como ella quería, abandonaba antes de llegar a meta. Quizás para ella era un fracaso quedar por detrás de X o que la ganara no sé quién. Entonces abandonaba, escapaba, porque le estaba empezando a generar eso, ansiedad, y no se sentía bien y salía. Al principio se sentía mejor, se quedaba más aliviada, pero después se sentía peor, todavía peor, y le generaba más ansiedad el haberse salido de la carrera. Y cuando volvían carreras, cuando aparecían o empezaba a disputar carreras nuevas, al de una semana, al de 2 semanas, al mes siguiente, valoraba la posibilidad incluso de no correrlas, o incluso de ya salirse de la carrera antes de empezar a correr. Entonces, todas estas conductas de evitación y de escape, lo único que hacen es prolongar o mantener un estado de ansiedad. No es para nada lo que se debe hacer cuando un deportista tiene un ataque de ansiedad o está con un nivel de activación muy alto, ¿no? Bueno, vamos a llamarlo ya ansiedad en este caso. Probablemente pues eso, por las anticipaciones, por factores cognitivos, anticipaciones que hacen de la situación, ¿no? Que es lo que más genera esa ansiedad. En el caso del jugador, lo que hace es exponerse al partido y poco a poco se va desensibilizando. Es lo que llamamos desensibilización sistemática. Es decir, que el jugador sigue, continúa, va haciendo pases sencillitos con los que él se siente cómodo, va buscando a un compañero cerca, le da un pase fácil, va sintiendo más seguridad, más autoconfianza. Entonces, poco a poco se va relajando y va bajando la ansiedad. ¿De acuerdo? Eso es lo que se debe hacer, desensibilizarse, ¿de acuerdo? Exponerse a ese estímulo estresante y poco a poco, al ir desensibilizándote, vas adquiriendo un nivel de activación ya adecuado. Por tanto, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es estar aquí, ¿de acuerdo? Ajustar el nivel de activación óptimo para el deportista en cada situación. Cada deportista va a necesitar un nivel de activación diferente. Obviamente no es lo mismo tirar con arco, ser tirador de arco, que ser defensa en el fútbol. El nivel de activación que requiere un defensa es mucho más elevado que el tirador con arco, ¿no? Entonces hay que adaptar el nivel de activación al deporte, y lo mismo dentro de un mismo deporte. No es lo mismo el nivel de activación que necesita un defensa en fútbol que ese mismo jugador si va a tirar un penalti. Entonces es importante ajustar el nivel de activación en función del deporte, en función individual de cada persona, y también dentro de la misma persona en función de la tarea que vas a desempeñar en cada momento. Entonces, bueno, al final, en cualquier caso, lo que tenemos es que ajustarnos y mantenernos dentro de un nivel de estrés adecuado, ese euestrés del que hablábamos al inicio de la presentación, un nivel de activación excesivamente bajo no es positivo porque el rendimiento se va a ver afectado, obviamente. Un nivel de activación muy alto, estaríamos aquí. Fijaros cómo supone un rendimiento también muy bajo. ¿Por qué? Pues porque empiezas a perder concentración, nivel atencional, cometes más fallos, más errores, etcétera. Entonces vamos a intentar estar aquí, un nivel de estrés adecuado para generar un rendimiento óptimo con respuestas rápidas y concentración máxima. Bueno, a la hora de intervenir con el deportista, os comentaba antes que es muy importante intervenir, pero siempre teniendo en cuenta otras variables psicológicas, ¿de acuerdo? El estrés, la ansiedad, el nivel de activación, no es de lo que trata esta charla. No podemos dejarlo de lado o
tratarlo como un compartimento estanco, porque está absolutamente relacionado, por ejemplo, con la autoconfianza, ¿de acuerdo? Hay que trabajar la autoconfianza. A veces el deportista, al no tener confianza en sí mismo y llegar a una competición que puede ser una competición importante, puede no sentir que puede afrontarlo de manera satisfactoria, puede sentir un fracaso previo a la competición y eso le puede disparar el nivel de activación por los aires. Entonces hay que trabajar la autoconfianza. A veces la propia motivación también es importante trabajarla. Un deportista muy poco motivado va a ser un deportista que igual el nivel de activación lo tiene muy bajito, ¿de acuerdo? Entonces hay también que trabajar la motivación. Es importante, por ejemplo, pues que el deportista juegue contra un equipo que juegue contra rivales también más débiles para que los gane y se sienta competente y adquiera autoconfianza y se motive, y eso también aumente la cohesión del grupo. En pretemporada, los equipos de fútbol, jugar contra rivales más débiles, al ganarlos también eso fortalece mucho la cohesión del grupo, y también adquirimos más confianza y más motivación. Y, por lo tanto, respecto a la atención y la concentración, ya comentábamos antes también que se ve afectado, ¿de acuerdo? O sea que todo está absolutamente relacionado, y todo va a haber que trabajarlo en su conjunto. La parte nunca puede estar bien, al menos que el todo esté bien, ya lo decía Platón. Bueno, para intervenir, a mí me parece que es importante empezar desde que son niños, ¿de acuerdo? En general los deportistas y los entrenadores lo que quieren es ir sobre la marcha, ir apagando fuegos. Oye, que tengo una competición la semana que viene o dentro de 2 semanas, tengo aquí a mi deportista que está con una ansiedad, está con unos nervios. Bueno, en una semana, en 2 semanas, milagros no se pueden hacer. Le podrás dar una técnica, 2 técnicas, que las trabaje y bueno, pues a ver si así el deportista mejora un poco, baja un poco pulsaciones y, ¿no? Pues bueno, un poco de respiración, alguna técnica de relajación de Jacobson en casa, pero en realidad no se puede hacer nada en una semana o en 2 semanas, ¿de acuerdo? El psicólogo debería de estar integrado dentro de lo que es un trabajo global, junto con la parte física, técnica, táctica, pues la psicológica, y desde el principio de temporada, ¿de acuerdo? Un trabajo completo, integrado desde el inicio, y a poder ser todo este trabajo psicológico que empiece en la infancia, que empiece en el deporte de iniciación, que empiece en el deporte base, ¿de acuerdo? El deporte de iniciación debe ser saludable, pero no solo físicamente, también psicológicamente. Y por lo tanto, en los niños es muy importante potenciar habilidades como el control atencional, el control de la concentración, el manejo de las emociones, ¿de acuerdo? Ahí estaríamos también manejando el tema central de la charla, el estrés, la ansiedad, y también promoviendo relaciones interpersonales, sociales, basadas en valores psicosociales. O sea que es muy importante el deporte de iniciación. A mí me parece que es lo más bonito, trabajar a este nivel, porque esto tiene repercusiones fortísimas cuando son adultos, porque lo que aprenden de niños vamos a hacer adultos emocionalmente muy maduros y que van a ser capaces de manejar muy bien las situaciones deportivas y no deportivas. Entonces habría que empezar aquí, con las categorías inferiores. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con los niños? ¿Cómo podemos trabajar con el deporte de iniciación? Pues con fichas, se puede trabajar con ellos, por ejemplo. Se le puede preguntar qué son para ti los nervios, entonces que vayan ellos descubriendo y describiendo lo que ellos sienten como nervios. Pues pueden decir, es una sensación que no me deja disfrutar con mis compañeros cuando juego un partido y hace que no me salgan las cosas bien. Bueno, pues haz un dibujo y lo dibuja así, ¿no? Bueno, esto lo he hecho yo, pero me he imaginado lo que podría decir yo pues siendo niña, ¿no? Y cómo lo podría dibujar. Pues bueno, los niños harían algo así, parecido, supongo. También le puedes preguntar en la ficha qué sientes cuando te pones nervioso. Entonces, pues bueno, que vaya señalando diferentes reacciones fisiológicas en donde las va sintiendo,
Así el niño se va dando cuenta de lo que siente en cada momento, dónde lo siente, ¿no? Va adquiriendo más conciencia de su propio cuerpo, de sus sensaciones, es capaz de describirlas, ¿no? De hablar sobre lo que uno siente. ¿Qué cosas me ponen nervioso? ¿No? Que el niño te diga, pues me pone nervioso cuando el entrenador me grita desde la grada, o cuando me vienen a ver mis padres, o cuando la grada está muy llena, o cuando me riñen porque llego a casa y no he jugado bien en el partido y me riñe mi papá. Pues esas cosas me ponen nervioso y no me hacen sentir bien, ¿no? Entonces, que el niño vaya escribiendo todas esas cosas. ¿Qué cosas son importantes? ¿Qué cosas me distraen? Pues bueno, que lo vayan poniendo, que lo vayan escribiendo, y luego entre todos los niños, con el psicólogo, con el entrenador, ponerlo en común y hacer una lista con todas esas cosas que son importantes para todo el equipo, y qué cosas ponen nervioso o que distraen a ti y a tus compañeros. Entonces, ¿qué hago si me pongo nervioso? ¿Qué hago en este caso si me distraigo con estas cosas? Pues utilizo el foco, ¿no? Y le enseñas pues que el foco es como una linterna, como un gran foco, donde solo tienes que pensar en eso, ¿no? En ese pase que tienes que dar después, o en esa acción que tienes que hacer inmediatamente después. Les enseñas también algunas técnicas, como la parada del pensamiento, ¿no? Cuando me viene un pensamiento inadecuado, pues lo que tengo que hacer es decir stop y pensar en otra cosa agradable, ¿no? Entonces, ¿qué he pensado primero? ¿Por qué pensamiento lo he cambiado? ¿No? Pues bueno, son ejercicios muy importantes para empezar a hacerlos de niños, porque inevitablemente adquieres un automatismo, ¿no? Es como que luego ya es algo automático cuando eres adulto, no tienes ya casi que trabajarlo porque forma parte de ti. Vamos a tener un plan, cuáles son los partidos que nos ponen un poco más nerviosos. ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante en un niño? En un niño que hace deporte, disfrutar, pasarlo bien, todos juntos, ¿no? Que les quede claro que ellos no tienen que competir, no tienen que ser los primeros o ganar, tienen que disfrutar, tienen que pasarlo bien y tienen que ser buenos compañeros entre ellos. Entonces, si se nos olvida un poquito esto, es decir, si empiezo a notar nervios, temblor, me late muy rápido el corazón, me agobio, pues respiro, cierro los ojos, cojo aire por la nariz, lo suelto poco a poco por la boca, pienso lo que sea, ¿no? Pues lo que haya decidido pensar cuando me pongo nervioso, ¿no? Cada uno tendrá su pensamiento bonito. Hago, pues utilizo el foco y me tengo que centrar en esto y olvidar lo otro, ¿no? Bueno, pues se va trabajando así poquito a poco. Bueno, esto lo quería incluir, esta parte de los niños, porque es que me parece que es muy importante el trabajo con el deporte de iniciación, con el deporte base. Y ahora, para ir concluyendo, sí que pues, vamos a hablar de algunas técnicas que utilizamos para aumentar o para disminuir el nivel de activación, ¿de acuerdo? En los deportistas, tanto en más jóvenes, quizás dicho de otra manera, ¿no? Explicándoselo, adaptándonos a su edad, como en ya más adultos y profesionales. A veces lo que es necesario hacer es aumentar la activación del deportista, ¿de acuerdo? No siempre la demanda del deportista va a ser bajar la activación, bajar los nervios. La verdad que en la mayoría de los casos suele ser esa la mayor demanda, ¿no? Pues que tengo ansiedad y quiero estar más calmado. Pero algunas veces también hay que hacer lo contrario, hay que subir el nivel de activación del deportista, ¿no? Por ejemplo, puede darse el caso de un deportista que está un poco apático porque ha pasado un periodo muy malo, ha tenido lesiones, ahora ya se ha recuperado, pero está desmotivado, ha perdido confianza en sí mismo y tiene un nivel de activación muy bajito. Entonces ese deportista, pues por ejemplo, igual hay que aumentarle el nivel de competiciones. Por ejemplo, en el mundo del atletismo hay competiciones que se llaman controles. Entonces quizás hay que aumentar ese número de competiciones, de controles, para llegar con un nivel de activación más alto al Campeonato de España. Porque como no tengas por lo menos 5 competiciones antes, pues es que vas a estar muy blandito. Entonces vamos a ir poniéndonos a punto, aumentando un poco el nivel de activación, compitiendo un poquito más, ¿no? Entonces en algunos deportes eso se puede hacer. Te llevo a varias competiciones por aquí cerca para que llegues al Campeonato de España ya con más confianza, más motivado y más activado. Bueno, ejercicio físico activador.
el ejercicio físico activador, un buen calentamiento, calentamiento no solo físico, también calentamiento mental, ¿de acuerdo? Música activadora, es bastante habitual utilizar música para activarnos durante el calentamiento y además también nos permite concentrarnos mejor, porque estamos más centrados. Quizás no todo el mundo lo utiliza, pero yo creo que en muchos casos es bastante beneficioso. Determinados tipos de música cada persona utiliza y yo creo que motiva bastante y te activa bastante y te concentras más en lo que estás haciendo porque te va desde del entorno. Control y enfoque de la respiración, también controlar la respiración, sentir como el oxígeno, ¿no? Esto tú te lo puedes ir diciendo a ti mismo, bueno, estoy respirando, está entrando oxígeno y el oxígeno está llegando a mis músculos, se están preparando, están calentando motores, se están oxigenando, un diálogo interno. A nivel motor, también ciertas rutinas precompetitivas. Hay deportistas que suelen hacer siempre el mismo entrenamiento, el mismo calentamiento antes de la competición. Importante también cuidar horarios, cuidar rutinas. Obviamente, si comemos una hora antes del partido o de la competición, la sangre no va a ir a los músculos, la sangre va a ir al estómago, ¿de acuerdo? Y lo que queremos es que vaya a los músculos, así que tenemos que comer un poquito antes para que haga bien la digestión y para que luego la sangre pueda ir a la musculatura y no se quede haciendo los procesos digestivos, ¿de acuerdo? Así que también es importante cuidar horarios y rutinas para que el nivel de activación sea alto, porque si comemos antes vamos a estar más bien para ir al sofá y no para competir. A nivel cognitivo, importante lo que os comentaba antes, las autoinstrucciones, el autodiálogo. Es importante el diálogo que tienes contigo mismo, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer bien, vamos, palabras de ánimo, ¿no? En este caso estamos intentando activarnos, entonces se pueden utilizar ciertas palabras clave de ánimo, cada uno también, pues bueno, tiene su diálogo personal, ¿no? Yo no le voy a decir el diálogo que tiene que tener, puedo darle opciones, pero al final uno tiene que elegir ese diálogo y esas palabras clave. Vamos, ánimo, arriba, tú puedes, vamos a ponernos a tono, vamos a salir enchufados. Todo eso con toques en las piernas, fijaros los atletas en la salida de tacos, cómo se empiezan a dar golpecitos en las piernas para activarse. Ver competir a tus compañeros es bastante útil. A mí me gustaba mucho sentarme en la grada una hora antes de empezar a calentar yo para ir viendo competir a mis compañeros. Eso me hacía también a mí motivarme, activarme y iba también yo visualizando mis movimientos, viéndoles a ellos. Establecer objetivos, ¿no? Tener muy claro los objetivos, el plan competitivo, cómo voy a salir en la carrera, por delante, por detrás, voy a hacerlo así, voy a ir detrás de esta persona, luego voy a acelerar, ¿no? Reenfoque atencional, ¿no? Aquí usaríamos el foco, como los niños, es decir, que si se me va la cabeza a otro lado y me empiezo a desactivar, no, venga, va. Enfoco. Tengo que pensar en esto, ¿de acuerdo? En el rival, vamos a pensar en el balón, mirar el balón, las piernas de mi rival, revivir situaciones pasadas de éxito, que nos pueden también motivar y activar, y por supuesto el equipo, tus compañeros, las palabras de ánimo de los compañeros, cuando uno está un poquito más bajo, también es muy importante la palmadita en la espalda del compañero, los gritos, venga, ánimo, arranca, que eso también pues, nos va activando. En cualquier caso, la mayoría o en muchas ocasiones, las demandas suelen venir más por este lado, técnicas para bajar la activación, para manejar un poquito el estrés o la ansiedad que puede tener un deportista, ¿no? Suelen ser las mayores demandas porque suelen ser las que generan más malestar y sensaciones más desagradables en el deportista. Entonces, en este caso se utilizan muchas veces técnicas de relajación, como la relajación progresiva de Jacobson, que se puede realizar en casa, tranquilamente, antes de acostarte, se puede realizar en muchos momentos y que es bastante útil, con contracciones y relajaciones. Quizás muchos ya la conocéis, consiste en ir contrayendo y relajando diferentes grupos musculares. Puedes empezar, por ejemplo, por la cara y luego vas bajando a los brazos, el abdomen, las piernas, glúteos, ¿no? Entonces, a través de contracciones
y relajaciones vas relajándote. Siempre es útil un masaje en los días previos, la respiración profunda, por ejemplo en una competición o en un partido no te vas a poner a hacer una relajación progresiva de Jacobson, ¿no? O una relajación autógena de Schultz, que también es útil a veces. Pues también técnicas de respiración, respirar abdominalmente, meter el aire aquí en el estómago, tenerlo 3 segundos y luego sacar el aire por la boca, ¿de acuerdo? Inspiras por la nariz, llenas el abdomen, se infla el abdomen y luego vacías y expulsas por la boca. Simplemente haciendo 3 respiraciones profundas, como acabo de describir, realmente notas que el nivel de activación ha bajado. La desensibilización, técnicas de inoculación de estrés, a veces se le puede someter al deportista a una situación potencialmente estresante durante el entrenamiento para ir utilizando diferentes técnicas para ir bajando esa activación, es decir, induces intencionadamente un estado de estrés, de ansiedad en el deportista para luego que consiga ir bajando esos niveles de ansiedad a través de las técnicas que estamos viendo aquí, ¿no? La desensibilización sistemática sería un poco lo que hemos visto en el caso del jugador que os ponía antes en el vídeo, ¿no? El hecho de permanecer en esa situación ansiógena durante un ratito le permite ir desensibilizándose, ir bajando el nivel de activación, ¿de acuerdo? Para eso es importante también hacer movimientos sencillos, pases sencillos que te vayan permitiendo adquirir más confianza. Y, por ejemplo, exposición también con prevención de respuesta, que sería, por ejemplo, en el caso de la chica que salía de la carrera, corriendo un 5000, pues se escapaba cuando una rival suya pues le solía pasar, ¿no? Pues entonces vamos a exponerla a una situación similar con prevención de respuesta, es decir, que no haga esa respuesta, que se mantenga en la carrera, ¿de acuerdo? Entonces así vamos a ir permitiendo que vaya reduciendo la ansiedad, que no se escape de la carrera porque si no lo va a ir manteniendo y así no se va a conseguir eliminar la ansiedad. Rutinas de desactivación motora, ¿de acuerdo? El descalentamiento, ¿de acuerdo? Podemos hacer ejercicios que supongan movimientos más lentos. Si ves que estás muy activado como un tiro que no paras, pues bueno, voy a respirar, voy a hacer movimientos más lentos, ejercicios de estiramientos que siempre relajan. Vamos a hacer ejercicios que en vez de activarme me vayan relajando un poquito. Realizar movimientos sencillos y que se dominan, es un poquito lo que os comentaba antes. Hay deportistas que cuando comienzan el partido, cuando comienza la competición, suelen hacer los mismos gestos técnicos, los mismos movimientos, porque son movimientos sencillos que les da confianza, van entrando en el partido y, bueno, en realidad probablemente el adversario, el oponente sabe lo que va a hacer cuando llegue el balón, pero quizás aunque el adversario sepa que va a hacer un pase para atrás o que va a hacer un pase corto hacia el lado donde esté el compañero más cercano, quizás es mejor eso, que el oponente sepa lo que va a hacer ese jugador, que no que el jugador comience a esa cadena ansiógena por no realizar ese protocolo que tiene él interiorizado y que le permite adquirir confianza para salir luego ya más enchufado en el resto del partido. ¿Vale? Entonces, a veces, el deportista necesita empezar haciendo cosas sencillas y cosas que siempre hace de la misma forma, aunque los oponentes sepan lo que va a hacer. La parada de pensamiento, ya a nivel cognitivo, controlar el proceso de catastrofización, ¿de acuerdo? Pensamientos totalmente polarizados, palabras clave, refocalizar la atención cuando sea necesario, las autoinstrucciones, el autodiálogo, la visualización es una técnica muy importante, ¿vale? No habíamos hablado de la visualización, pero es una técnica muy poderosa cuando se hace bien. El visualizar tu salto, tu movimiento, tu pase de balón, el interiorizarlo de esa forma, el visualizarlo también es una rutina que se utiliza mucho. Reestructuración de pensamientos distorsionados, pensamientos irracionales, sustituirlos por pensamientos racionales. Esto se trabaja, bueno, con las fichas que hemos visto antes, los autorregistros. Está ahora muy de moda el mindfulness,
mindfulness para el control atencional, la atención plena, conciencia plena. Y me parece que es muy importante el trabajo con el entrenador. El trabajo con el entrenador en cuanto a la planificación, al establecimiento de objetivos, las expectativas. Es importante que el entrenador trabaje muy bien con el deportista y el psicólogo también con el entrenador. Es importante que las habilidades de comunicación del entrenador sean adecuadas, tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal. Entonces yo creo que hay un trabajo importante del psicólogo no solo con los deportistas, sino con el entrenador y con el preparador físico. El entrenador y el preparador físico deben de comunicarse adecuadamente con los deportistas, verbalmente, no verbalmente, y tienen que saber también gestionar los estados de ansiedad de sus deportistas, ¿de acuerdo? Entonces, para eso también es importante planificar bien los objetivos, las expectativas. Ese trabajo es de vital importancia del entrenador con los propios deportistas, y el psicólogo ahí tiene que ayudar. Y bueno, la cohesión de equipo, de nuevo, también importante, porque ahí es donde estamos también viendo en el caso del vídeo cómo los jugadores iban corriendo por la banda, acompañaban a Kiko, no le dejaban solo en ningún momento. Vamos Kiko, estamos contigo. Es que hacen un trabajo impresionante sin darse cuenta. Hacen psicología de una manera muy buena los jugadores, los compañeros. Porque, por un lado, le están diciendo, estamos aquí, estamos contigo, el partido da igual, lo importante eres tú. Respira, le están diciendo que respire. O sea, controla la atención, no, lo de fuera da igual. Estás dentro, piensa en lo que hay aquí dentro, no en lo que hay aquí afuera. Respira, estamos contigo. Todas esas palabras son parte de esas técnicas que son necesarias para disminuir la tensión. Él empezó a respirar, empezó a evadirse de las gradas, a centrarse en el balón, a centrarse en el oponente, a hacer pases sencillos, a ir adquiriendo confianza, y poco a poco fue bajando ese nivel de activación y consiguió hacer un partido relativamente bueno. Entonces, bueno, pues la labor del equipo es siempre muy, muy importante, de los compañeros. Y esto era un poquito todo lo que os quería comentar, así que yo con esto voy a ir terminando. Os dejo aquí una frase que me gustó mucho, y es que el estrés debería ser una fuerza poderosa conductora, no un obstáculo. Y bueno, pues para ello hay que trabajar y la figura del psicólogo es muy importante en el entorno deportivo, en el equipo, en el club, muy importante, y yo creo que cada vez debe de ir integrándose, de tal manera que dentro de unos años, cuando pensemos en el staff técnico de cualquier equipo de fútbol, de cualquier categoría, siempre haya un psicólogo junto con el fisioterapeuta, el entrenador y el preparador físico, porque realmente tiene un valor impresionante. Así que muchísimas gracias, y aquí estoy a vuestra disposición para cualquier aportación. Gracias.